¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Muy bien. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la osteomielitis, ¿ya? Una infección que se da a nivel de los huesos. Este problema de la osteomielitis, esta infección en los huesos, cuando se presenta en un paciente puede durar años, ¿no? Y el paciente puede no presentar mejoría alguna, ¿no? O hacer un control, pero el viraje de las bacterias que se produce y mucho más que muchos de los agentes etiológicos son causados por agentes o bacterias propias, ¿no? Es difícil poder manejar con antibióticos, porque muchas veces tendríamos que eliminar a toda la flora microbiana en la piel, ¿no? Porque el agente etiológico forma parte de la flora microbiana normal. Entonces, la osteomielitis se caracteriza por un proceso inflamatorio y una destrucción del hueso, ¿no? Y esto se causa por bacterias aerobias, anaerobias, micobacterias y hongos, ¿no? Siendo los hongos uno de los agentes etiológicos que más problemas da porque este evita porque el tratamiento va a ser mucho más largo y costoso, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿dónde va a aparecer? Chicos, por favor, un ratito porque el internet lo tengo malo y se me ha cortado. Ya está cargando, voy a transferir al otro aquí por el celular. Ya, por favor, chicos.
Ya, me está escuchando, ¿no? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Hola, hola. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? La inflamación y la destrucción del hueso es el denominado osteomielitis, ¿ya? Puede ser por bacterias, aerobias, anaerobias, micobacterias y el hongo, ¿no? Entonces son los que van a ser como agentes etiológicos. ¿En qué tipo de huesos aparece? Generalmente en cualquier hueso puede aparecer, ¿no? Pero en pacientes con diabetes, por ejemplo, el hueso afectado es aquel que ha presentado un traumatismo o una cirugía previa, ¿no? En ese hueso que ha presentado ese tipo de lesiones, ¿no? Pueden afectar a la osteomielitis, ¿no? En las vértebras también es muy frecuente, ¿no? Y también en pacientes con diabetes, ¿no? En los niños puede afectarse la metáfisis de la tibia o el fémur, es decir, en los niños va a presentarse la osteomielitis en esas áreas donde existe mayor vascularización, ¿no? Y es en las metáfisis, ¿no? Que son el lugar donde va a haber un crecimiento del hueso. Entonces, donde hay mayor vascularización es donde va a tener su elección o el ingreso de la bacteria, ¿no? ¿Cuál es la etiología y la patogenia? ¿No? Se produce por microorganismos transmitidos por la sangre, es decir, por dónde se va a diseminar la infección a través de la sangre, ¿no? Y de la sangre, ¿de dónde? De tejidos previamente infectados, ¿no? También puede darse de algunas áreas, como por ejemplo las articulaciones que tienen prótesis, ¿no? Pueden, a partir de esa prótesis infectada, diseminarse, ¿no? En algunas fracturas contaminadas, por ejemplo, estas fracturas abiertas, ¿no? Fracturas que no se han resuelto en las 6 primeras horas, se va a producir un proceso, un riesgo de osteomielitis, ¿no? Y en estas cirugías óseas que tienen un tiempo largo, ¿no es cierto? Un tiempo mayor de acto quirúrgico, estas cirugías que duran 6, 7, 8 horas, ¿no? Donde se manipula el hueso y puede producirse una alteración de la vascularización también, ¿no? Entonces, generalmente los agentes etiológicos que producen la osteomielitis son los microorganismos gram positivos, ¿ya? Por eso es que nuestra flora microbiana, la piel, presenta también como parte de su flora microbiana los gram positivos. Por eso es que el agente etiológico también deriva de esta flora microbiana normal, ¿no? También puede presentarse por gram negativo.
Ya, ay, chicos, van a disculpar, yo sigo hablando y no me doy cuenta. Ya, bueno, entonces le decía, ¿no? Los microorganismos gram positivos van a formar parte de la flora microbiana normal también, y los gram negativos producen osteomielitis, sobre todo en pacientes adictos o pacientes que son con anemias falciformes, debilitados o con pacientes con traumatismos graves, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes adictos que intercambian jeringas pueden producir o sea, al intercambiar sin ninguna precaución ni control, hola chicos, ¿me escuchan ahora? Hola, ¿me están escuchando chicos? Sí, doctora, se escucha. Tienen que decirlo porque si no, yo no. Ya, bueno, vamos a cambiar de tema porque el otro lo tengo en la computadora y no puedo transferirlo a esto. ¿Ya? A ver. Bueno, hablaremos de las meningitis, ¿ya? Van a disculpar, chicos. Bueno, ¿qué es? Isabela, cállate. ¿Qué son las meningitis? ¿Ya? Bueno, la meningitis es la inflamación, ¿no? De las leptomeninges. Y generalmente estas leptomeninges recubren ¿qué? El sistema nervioso, los pares craneales, ¿no? Y en el interior de estos puede presentarse o acumularse un líquido que no corresponde, ¿no? Al normal. Y este puede ser un líquido purulento, ¿no? Y ahí que nosotros hablamos de las meningitis. Es una afección de alto riesgo, ¿no? Porque puede llevar una alta letalidad. Muchas veces puede dejar secuelas, ¿no? Secuelas que pueden presentarse a corto plazo, ¿ya? Pero también secuelas que pueden presentarse a largo plazo, ¿no? Las secuelas a largo plazo pueden ser problemas de deformidades, porque este puede producir una parálisis total, ¿no es cierto?, en el paciente y
Al principio, bueno, puede haber algún cierto tipo de movimiento, pero con el tiempo el paciente puede presentar parálisis completas y sobre todo atrofias de sus miembros que no han sido rehabilitados de forma oportuna. Generalmente este padecimiento repercute con mayor frecuencia en recién nacidos, en niños, ¿no? Y es el 75% de los casos que se presenta este tipo de meningitis. Por eso es que antes de que apareciera la vacuna para la influenza, la vacuna para la tuberculosis, para ciertos tipos de virus, ¿no? La mortalidad de los recién nacidos por meningitis era alta, ¿no? Actualmente ya con este plan de vacunas, las meningitis han ido reduciéndose bastante, ¿no? Bueno, la meningitis bacteriana ha sido reconocida desde siglos, ¿no? Es un gran síndrome, ¿no? Desde el siglo XVI es que se ha presentado, ¿no? Y estos niños que debutaban, ¿no? Con lesiones equimóticas localizadas en la cara, en todo el cuerpo, donde se había alguna alteración del estado de conciencia, ¿no? O a veces estos niños presentaban problemas de obnubilación, sueño continuo, pacientes que presentaban fiebres, no diarreas, ¿no? Y muchos confundían con problemas gastrointestinales, ¿no? Y después morían y posiblemente la causa era la meningitis, ¿no? Pisiu en el 805 describió, ¿no? Una patología con un cuadro de características epidémicas, ¿no? Asociadas a un exantema purpúrico, como estamos viendo aquí en la imagen del niño, ¿ya? Con fiebre, y se denominó fiebre purpúrica maligna, ¿no? Que era una meningocosemia con compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces estos niños presentaban, ¿no? Esa característica posición, ¿no? Con el cuello hiperextendido, ¿no? Y con alteraciones de la conciencia. Entre el 75 a 80% de los agentes etiológicos se incluyen, por ejemplo, la Neisseria meningitidis en niños mayores y adultos jóvenes, el Streptococcus pneumoniae en niños mayores de un mes y el Haemophilus influenzae entre los 3 a 6 años de edad, ¿no? Siendo estos los agentes bacterianos más frecuentes, ¿no? Entre las bacterias, que habíamos hablado del Streptococcus, la Neisseria, el Haemophilus y la Listeria monocytis. Pero también hay parásitos que pueden producir estas infecciones bacterianas, ¿no? Ya tenemos los Naeglia, el Angiostrongyloides, Strongyloides stercoralis. Entre los virus tenemos varios, ¿no? De las parotiditis tipo 1 y tipo 2, del herpes, virus de Epstein-Barr, virus del HIV, virus del herpes zóster y del citomegalovirus. Generalmente todos los herpes viridae son los que van a producir este tipo de meningitis, ¿no? Pero también el agente etiológico está relacionado con la edad del paciente, ¿no? Entonces, a ciertas edades, el paciente tiene más riesgo de presentar cierto tipo de agentes etiológicos frecuentes, ¿no? Por eso es que nosotros podemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, meningitis en neonatos, yo sé que el agente más frecuente, ¿no? Es el estafilococo, es el estreptococo, la escherichia, ¿no? La listeria monocitogenes, etcétera. Entonces, el tratamiento irá enfocado a esos agentes etiológicos. En niños y jóvenes, hemos visto la Neisseria, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. En los adultos, el Streptococcus aureus y el pneumoniae, igual que en los pacientes mayores. Entonces, yo de acuerdo a este tipo de agente etiológico relacionado con la edad, yo puedo iniciar un tratamiento, ¿no? Porque yo sé que el agente etiológico, por ejemplo, de una meningitis en el adulto es el estreptococo y el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus, ¿no? Ambos gram positivos. Entonces tengo un espectro mayor de antibióticos que puedo utilizar, ¿no? Pero pero las infecciones, las neuroinfecciones por parásitos pueden caracterizar o llamarse de distinta forma, ¿no? Por ejemplo, las que producen por bacterias, ¿quiénes son las patologías más frecuentes? Las meningitis, abscesos, empiemas y encefalitis bacteriana, ¿no? En los virus
las meningitis aséptica, encefalitis o meningoencefalitis, ganglionitis por herpes e infecciones por virus lentos, ¿no? Y los hongos, y entre otros las riquetias y el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, entre los parásitos ya hemos visto, ¿no? El anquilostomas, el estercolaris, enterococcus, ay, ya me he olvidado, el, aquí está, el Strongyloides estercoralis, ¿no? Ahora hay factores que predisponen, ¿no? Porque no todos tienen el riesgo de tener infecciones por o una meningitis, ¿no? ¿Qué pacientes tienen más riesgo? Por ejemplo, los pacientes alcohólicos, los pacientes que tienen una enfermedad previa, por ejemplo, los diabéticos, los pacientes con espectromizados, los que tienen los hipogamaglobulinemias, la rinorrea por líquido cefalorraquídeo en pacientes, por ejemplo, que han presentado una fractura de base de cráneo, ¿no? En los mismos pacientes con fractura de base de cráneo, en pacientes con cirrosis hepática. Entonces, estos son los factores de riesgo, ¿no? Un paciente con diabetes tiene más riesgo de meningitis. Un paciente con fractura de base de cráneo tiene mayor riesgo de meningitis. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿De dónde es que presenta esta meningitis, no? Pese al uso de los antibióticos actualmente, ¿no? Sigue siendo, ¿no? La meningitis un cuadro clínico potencialmente grave. ¿De dónde vienen las bacterias? De la colonización de la nasofaringe, ¿no? Una vez que colonizan la nasofaringe, van a ir hacia, hacia a la diseminación, ¿no? O la invasión a través del sistema nervioso, hacia el sistema nervioso central por vía hemática, ¿no? Una vez en el territorio vascular, los agentes compiten con otros, o sea, va a haber una lucha, ¿no? Entre, con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Con nuestro sistema de complemento, que evita, ¿no? El paso de las bacterias al sistema nervioso central. Y ahí tenemos que son un conjunto, ¿no? De células, de macrófagos que van a tener una respuesta inflamatoria y facilitar una leucocitosis, ¿no es cierto? Produciendo una lisis, ¿no? Y dando lugar a una apoptosis. Los polimorfos nucleares también son los que van a dar la alerta, ¿no? Para que nuestro sistema inmunológico rápidamente pueda responder, ¿no? El sitio por donde ingresa, ¿no? Este germen al sistema nervioso no se conoce muy bien, ¿no? Pero pueden haber algunos lugares como los plexos coroideos, la lámina cribosa, etcétera, ¿no? Una vez que ha ingresado, se produce la bacteremia, ¿no? En el sistema nervioso central, ¿no? Y es ahí donde se va a perpetuar el proceso infeccioso, ¿no? Y va a empezar a producir sintomatología, ¿no? Y hemos visto en que entre las primeras bacteremias primarias pueden ser, entre estas bacteremias pueden ser primarias y secundarias también, ¿no? Las primarias, donde a veces no conocemos exactamente cuál es la causa de la infección de la bacteremia o el origen de la bacteremia, ¿no? Y las secundarias es aquellas que se desarrollan secundarias a un proceso, a una infección localizada, ¿no? Donde vamos a hacer, a través de un cultivo, vamos a determinar que el agente etiológico que produce la meningitis es el mismo agente etiológico que está produciendo esta infección localizada. ¿Cuál es el cuadro clínico, no? Generalmente se presenta de forma aguda, o sea, es un proceso infeccioso que en pocas horas va a producir un deterioro del paciente o sintomatología, ¿no? Entonces puede ser fotofobia, puede ser hipertensión en las fontaneras, sobre todo en los recién nacidos, la rigidez de nuca, puede haber también parálisis de los nervios craneanos y un estado comatoso, ¿no? Entonces, la clínica con estos síntomas de fotofobia, hipertensión, rigidez de nuca, etcétera, pueden presentarse de forma muy rápida, ¿no? Y podemos hacer el diagnóstico rápidamente, ¿no? En este periodo, el paciente se torna irritable o muchas veces puede ser un paciente letárgico, ¿no? Sobre todo en los pacientes adultos mayores, ¿no? Que de un momento a otro dejan, digamos, de interactuar, dejan de comer, no quieren levantarse o empiezan a tener otra actitud, ¿no? Como renegar mucho, eh, empiezan
a decir algún tipo de incoherencias. Entonces ahí nosotros tenemos que ver más si este paciente ha tenido una infección previa, ¿no? Entonces, simplemente puede haber una irritación, un letargo, ¿no? Que a veces puede, ¿no? Dificultar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esa actitud en el paciente adulto mayor, nosotros podemos pensar como un paciente que está chocho, un paciente que es viejito, etcétera. En los niños lo mismo, ¿no? Un niño que, aunque los niños podemos a darnos cuenta más rápido. ¿Por qué? Porque los niños no están quietos, ¿no? Los niños siempre están hiperactivos y cuando empiezan a, a ser irritables, tener fiebre o algún otro síntoma, siempre nos vamos a dar cuenta, ¿no? El diagnóstico, aparte de la clínica, el diagnóstico en la meningitis es un diagnóstico por punción lumbar. Debe haber un diagnóstico de ese líquido cefalorraquídeo que está contaminado, ¿no? Entonces, sobre todo en las meningitis agudas. Vamos a hacer un análisis del líquido cefalorraquídeo. Importante también en las manifestaciones clínicas que tomemos en cuenta y en algunos casos podemos hacer una tomografía o resonancia, ¿no? Entonces aquí tenemos un cuadrito que es interesante cuando nosotros obtenemos el líquido a través de punción lumbar, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo. Entonces podemos nosotros analizar el líquido de forma macroscópica y posterior microscópicamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una, eh, la, el- la obtención del líquido y si este es normal, el aspecto generalmente es limpio. En las meningitis el aspecto del líquido que se obtiene es turbio, ¿no? En las meningitis virales da un color más amarillo, ¿no? Amarillento. Y en las meningitis tuberculosas entre claro y amarillo, ¿no? Bueno, la presión es algo que nosotros no vamos a poder determinar, no macroscópicamente, pero ya vamos a la parte microscópica, ¿no? Donde vamos a encontrar a los leucocitos. Por ejemplo, normalmente hay de 0 a 5 linfocitos, ¿no? En tanto que en las meningitis bacterianas ya encontramos mayor cantidad de polimorfos nucleares, ¿no es cierto? En los meningitis virales va a haber aumento de los polimorfos nucleares, pero a dependencia de los linfocitos, esos van a aumentar bastante, ¿no? Y en la TB también va a haber una cantidad de linfocitos aumentada. Las proteínas también van a estar aumentadas, ¿no? Más en las meningitis bacterianas, menos de 200 en la viral y entre 45 a 500 en la tuberculosis, ¿no? Algo que nos va a llamar mucho la atención es la presencia de la glucosa, ¿no es cierto? Normalmente debe haber entre 45 a 80, ¿no? Por ciento de azúcar, de glucemia, ¿no? En las meningitis bacterianas va a disminuir, va a ser menos de 45, puede llegar hasta 2.5, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque las bacterias van a consumir la glucosa, ¿no? Entonces va a estar muy bajo, ¿no? En los procesos virales es normal y en en la meningitis tuberculosa puede ser entre 4 a 45, también va a estar entre 9 a 45 bajo, ¿no? Pero importante nosotros que en pacientes que sospechemos de meningitis hagamos los cultivos, ¿no? Para poder determinar exactamente cuál es el agente etiológico para iniciar el tratamiento. No es importante reconocer el agente etiológico lo más pronto posible para iniciar el tratamiento de forma inmediata, pero muchas veces podemos estar en lugares donde no existe un laboratorio, donde podamos realizar cultivos, entonces tenemos que realizar tratamiento tomando en cuenta que la edad del paciente, el agente etiológico más frecuente de las meningitis y utilizar un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Entonces, el cultivo, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a determinar qué agente etiológico es y qué antibiótico yo voy a poder utilizar, ¿no es cierto? Para poder hacer el tratamiento, ¿no? Generalmente necesitamos que el agente sea detectado, sobre todo, bueno, ahora ya se puede detectar en menos de 24 horas, ¿no? Antes, bueno, hasta ahora, ¿no? Seguimos esperando como 3 días para el cultivo y para el antibiograma, pero ya sabiendo el agente etiológico, ya el tratamiento es mucho más fácil. También tomamos en cuenta la proteína C reactiva, ¿no? Que nos ayuda a determinar sobre todo
distinguir la meningitis bacteriana de otras etiologías, ¿no? Generalmente se observan mayores concentraciones en las meningitis de origen bacteriano y un resultado negativo prácticamente excluye dicho origen, ¿no? Con un 99% de seguridad. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar proteína C reactiva en un proceso infeccioso o una meningitis bacteriana? Si no se encuentra, podemos tener la seguridad del 99% que la causa de esa meningitis no es bacteriana y pensar en otro agente. El tratamiento. Generalmente, conservar la tensión arterial, tratar el shock séptico, es decir, tratar la enfermedad de base o el evitar el shock séptico, elegir el antibiótico apropiado según el germen aislado, iniciar el tratamiento antes de tener los resultados, ¿no? Porque un inicio de tratamiento temprano va a haber más oportunidades de que el paciente sobreviva y evite cualquier tipo de secuelas. Posteriormente, si nos da el resultado, entonces ya nosotros podemos hacer el cambio o mantener la medicación. Ahí tenemos generalmente la duración, ¿no?, del tratamiento antimicrobiano según el germen implicado. Por ejemplo, la Neisseria meningitidis necesita un tratamiento de 7 días. El Haemophilus influenzae, un tratamiento de entre 7 a 10 días. El Streptococcus pneumoniae entre 10 a 14 días. Y los bacilos gram negativos y otros generalmente hasta 21 días, ¿no? Entonces, el tratamiento oscila entre 7 a 21 días dependiendo del agente etiológico, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, un cuadrito que les puede servir a ustedes, ¿no? Y es el paciente, ¿no? Entre 0 a 4 semanas podemos utilizar, siempre se utiliza esquemas de tratamiento, ¿no? Porque hemos visto que el agente etiológico puede ser gram positivos, gram negativos, ¿no? Entonces necesitamos un medicamento de amplio espectro que abarque aerobios, anaerobios, positivos y negativos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en pacientes entre 0 a 4 semanas podemos utilizar la cefotaxima más ampicilina. En pacientes entre 2 a 14 semanas, las cefalosporinas de tercera generación más la ampicilina. Entre 3 meses a 18 años, las cefalosporinas de tercera generación, la ampicilina o también podemos utilizar el cloranfenicol, ¿no? Entre 18 a 50 años, las cefalosporinas de tercera generación más ampicilina, lo mismo que mayores de 50 años. Cuando cambia también mucho la situación, si estamos en presencia de pacientes con trastornos de la inmunidad, ¿no? Por ejemplo, las vancomicinas, más las ampicilinas y las septicidimas, ¿no? En pacientes con fracturas de cráneo, podemos solo utilizar cefalosporinas de tercera generación. En pacientes con una neurocirugía, vancomicina y septacidima, y pacientes que tienen estas derivaciones del líquido cefalorraquídeo, vancomicina más septacidima, pacientes que tienen eh, ay, ahorita se me ha ido que tienen aumento de la cantidad del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las complicaciones que puede dar una meningitis puede ser una colección subdural. Puede haber un empiema subdural o un absceso subdural junto con una septicemia y un estado comatoso, ¿no? Son complicaciones que puede traer este tipo de meningitis. Las secuelas, habíamos dicho secuelas a corto plazo y secuelas a largo plazo, ¿no? Entre estas secuelas tenemos la hipoacusia, las parecias o parálisis, las epilepsias, cegueras, hidrocefalia, parálisis cerebral, retardo mental, déficit de atención, lenguaje o de atención, alteración del lenguaje, aprendizaje y estado vegetativo persistente, ¿no? Entonces, entre las complicaciones a corto plazo pueden estar, por ejemplo, las hipoacusias, ¿no? Las epilepsias, pero ya a largo plazo, complicaciones mayores, ya tenemos parálisis cerebral, retardo mental, ¿no? Y personas que pueden estar en estado vegetativo permanente, ¿no? Entonces, las secuelas pueden ser tanto inmediatas como tardías.
Hablemos de la meningitis tuberculosa, ¿no? En nuestro medio es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la TB pulmonar es frecuente en nuestro medio, ¿no? Aunque de todas las tuberculosis, las TB pulmonares son las más frecuentes y las extrapulmonares menos, ¿no? Pero nosotros tenemos el riesgo porque tenemos mucho paciente con tuberculosis pulmonar. Entonces, complicaciones más graves de la tuberculosis primaria y la causa más frecuente de tuberculosis en niños, ¿no? Entonces, en épocas donde no habían tratamientos, la mortalidad del niño era muchísima, era muy alta, ¿no? Se presenta sobre todo, ¿no?, en menores de 4 años, ¿no? La letalidad por la meningitis tuberculosa va a oscilar, ¿no? Entre 20 a 40 años, ¿no? Y generalmente, ¿por qué? Perdón, letalidad entre 20 a 40% en estos niños, porque no tiene una clínica muy específica y el diagnóstico generalmente es tardío, ¿no? ¿Por dónde se va a diseminar la meningitis tuberculosa? A través de la vía linfatohemática, ¿no? Entonces, va a haber una diseminación hematógena, ¿no? Va a haber una lesión primaria, el pulmón, que puede estar situada en el pulmón o el abdomen, y también puede darse una extensión de esta tuberculosis de una espondilitis o una otitis tuberculosa también, ¿no? De esa forma puede diseminarse hacia el sistema nervioso central, ¿no? Esta va a originar pequeños tubérculos gaseosos, ¿no? En el espacio subaracnoideo, en los que se implantan en las meninges y en el cerebro durante la basilemia y acompaña generalmente a una primoinfección respiratoria primaria, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Generalmente estos pacientes van a presentar un exudado gelatinoso grisáceo, ¿no? En las meninges se observan turbias, hay una inflamación de los plexos coroideos, angeitis necrotizada que puede producir una necrosis, ¿no? Y acompaña a un infarto también. Ahí tenemos, ¿no?, el exudado gelatinoso, por ejemplo, en las cisternas, presenta fibrinas, linfocitos, histiocitos, células plasmáticas, ¿no? Tubérculos con necrosis gaseosa, ¿no? Que van a ser muy característicos en este tipo de infecciones por tuberculosis. ¿Cuál es la manifestación clínica? Muchas veces es insidiosa, ¿no? Va a haber un aumento de la sintomatología, dolor de cabeza, fiebre, pero de forma muy gradual, ¿no? En los niños de menores de 2 años, una de las primeras manifestaciones van a ser las crisis convulsivas que puede presentar este niño, ¿no? El- ay, no sé qué hice, chicas. Ay, ay, mm. Como les decía, en los niños menores de 2 años puede presentar como primera manifestación una crisis convulsiva, ¿no? El primer estadio habíamos dicho de que es bien silente, no tiene unas manifestaciones clínicas específicas, puede haber fiebre, irritabilidad, anorexia, vómito, no hay signos evidentes de ataque al sistema nervioso central. Este es el segundo estadio que va a presentar más signos de compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que puede haber, ¿no?
crisis convulsivas, cefaleas, vómitos en proyectil, somnolencia, signos neurológicos de localización, ¿no? Debido a a las aracnoiditis basales, y ahí podemos tener parálisis de ciertos nervios, ¿no? Como el nervio, el óptico, el 3, el 4 y el sexto paracraneales, ¿no? Puede producir también parálisis de extremidades. En el tercer estadio, ¿no? Va a presentar pérdida de la conciencia, ¿no? Va a haber una disminución de débil respuesta a estímulos, va a haber movimientos involuntarios y aceptación de signos neurológicos también, ¿no? El diagnóstico va a ser una biopsia, ¿no? Del cerebro y las meninges para detectar qué al micobacterio, ¿no es cierto? Puede haber eh, un hemocultivo, podemos hacer una radiografía de tórax para ver la presencia tal vez de la TB a ese nivel. Vamos a analizar el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver las células glucosas, proteínas, tomografía también podemos realizar, podemos hacer una tinción de Gram para detectar o descartar la presencia de infecciones mixtas, ¿no es cierto? Reacción de la polimerasa C, pruebas de la PPD, que es importante, y un cultivo, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo para tuberculosis, que en el 80% da positivo. Un ELISA también. Entonces, el diagnóstico del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que macroscópicamente es un líquido cristalino, ¿no? Satocrómito, con aumento de proteínas, disminución de la glucosa y cloruros, hay una pleocitosis variable de 20 a 500, con predominio de qué tipo de células, linfocitos, ¿no? La tuberculina puede ser positiva en un 75% de los casos, y si esta resulta negativa es de mal pronóstico, ¿no? El 80% tenemos anormalidades en las radiografías, porque generalmente estos pacientes presentan una TB pero miliar, y es a través de esa que también puede diseminarse el proceso infeccioso hacia el cerebro, ¿no? Hay separación, ¿no? De las suturas en un 50% de los casos. También podemos ver que en la tomografía hay una hidrocefalia, ¿no? En los compartimientos, en que son las complicaciones más frecuentes, ¿no? El diagnóstico diferencial, pues, es con un montón de patologías, ¿no? Meningitis purulenta, encefalitis, encefalopatía por PROP, toxoplasmosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, listeriosis, tifoidea, absceso cerebral y mononucleosis infecciosa, ¿no? El tratamiento de la tuberculosis, generalmente su inicio debe ser considerado como una urgencia, ¿no? Porque puede depender fundamentalmente el pronóstico del inicio del tratamiento de forma temprana. Más temprano si es en el tratamiento, mejor pronóstico vamos a tener, ¿no? Ante la sospecha, igual iniciar tratamiento y evitar el bloqueo basal. Se administra la prednisona durante 45 a 60 días. En la fase inicial, que vamos a utilizar dexametasona, después prednisona, por 3 a 6 semanas, de derivación quirúrgica del líquido cefalorraquídeo, tratamiento sintomático. Esto vamos a cubrir que no haya problemas de deshidratación, mantener un nivel de líquidos y electrolitos normales. El pronóstico generalmente es bueno si se inicia el tratamiento de forma temprana, ¿no? Mientras más temprano se da la enfermedad y no se hace tratamiento, mayor secuela va a tener cuando éste sea adulto, sobre todo la parte psicomotora, ¿no? Generalmente, el estado evolutivo de la enfermedad al momento de iniciar el tratamiento también, en qué periodo está, ¿no? Y la severidad de la hipertensión intracraneana también, ¿no? Que puede estar relacionado con el pronóstico del paciente. Bueno, las meningitis micóticas, ¿no? Que son poco frecuentes, pero cuando se presentan es un problema muy, muy grave, ¿no? Tenemos igual, vamos a tener clínicamente la misma, esa rigidez de cuello, esa sensación de obnubilados, inexpresivos, etcétera. Y entre los causantes de los hongos tenemos la meningoencefalitis, la meningitis, abscesos, granulomas, vasculitis, infartos, que van a ser
los síntomas que va a producir el hongo, ¿no? ¿Cuáles son los agentes etiológicos? El Cryptococcus neoformans, Coccidioides mitis, Pseudomonas capsulatum, Blastomyces dermatitis y Candida, ¿no? Que son también hongos que forman parte de la flora microbiana normal. Entonces, ¿cómo se produce la infección del sistema nervioso central por los hongos, ¿no? Primero, va a haber la localización geográfica, que es un factor de riesgo, con síntomas de enfermedad sistémica. El examen físico, signos de infección del pulmón, articulaciones, hígado, vaso, ¿no? Y las pruebas de laboratorio, vamos a utilizar la prueba de líquido cefalorraquídeo, ¿no? También podemos utilizar la colimetría hemática, ¿no? Pruebas de hígado, funciones renales, etc. También podemos utilizar pruebas serológicas, ¿no? Para poder diagnosticar, pero generalmente en nuestro medio no contamos con eso, ¿no? El cultivo de hongos también se puede observar, pero puede tardar hasta 24 horas, ¿no? Entonces, tal vez una vez que nosotros tengamos el cactus antes de que, eh, perdón, ¿no? Em, signos de infección en pulmón y articulaciones, ¿no es cierto? El hígado y el vaso, ¿no? Entonces, nosotros podemos, ¿no? En estos casos, observar que va a haber signos, porque aparte que la presencia del hongo en estos pacientes va a producir una disminución también de su inmunidad, ¿no? Las pruebas de laboratorio igual, ¿no? Vamos a ver en estos el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver la colorimetría, pruebas del hígado y funciones renales, ¿no? Las serologías, que en nuestro medio no contamos mucho, ¿no? En nuestro medio contamos más con el cultivo, pero no podemos esperar mucho tiempo porque el cultivo puede tardar demasiado. Entonces necesitamos iniciar tratamiento de forma inmediata, ¿no? Ahí tenemos el cultivo, puede ser del aspirado traqueal, puede ser cultivo de orina, aspirado de la médula, biopsia de las articulaciones, etcétera, y vamos a tener ahí a la gente qué tipo de hongo va a producir, ¿no? Generalmente, ¿cuál es la clínica? El hongo también no tiene una clínica específica, ¿no? Puede haber fiebre y una característica de la fiebre es baja, ¿no? No es una fiebre muy alta, ¿no? De bajo grado, estamos hablando de 37,8, 37,6, como una febrícula, puede haber cefalea, puede haber rigidez de nuca, cambios del estado mental, cambios de la conciencia, como estupor, náuseas, vómitos, vértigos, crisis, convulsivas, parálisis, diplopía, disartría, disfagia, pero auditiva, ¿no? Afasia y pérdida visual, que son menos comunes, ¿no? Pero lo más común es que el paciente presente malestar general, dolor de cabeza, rigidez y cambios del estado mental, ¿no? Las meningitis producidas por Clostridium neoformans, el inmitis, el hongo capsulatum, ¿no? La cándida, el Sterochisensky, ¿no? En las meningoencefalitis, el Cryptococcus neoformans, el Cryptococcus mitis, y en el absceso granuloso, el Zygomycetus, Aspergillus inmiti, Clostridium mitis y dermatitis, ¿no? Generalmente la infección por hongos al examen físico da infecciones de los órganos que están afectados, ¿no? De pulmón, articulaciones, vaso e hígado, ¿no? Generalmente puede presentar como cuadro común, hemos dicho, fiebre de bajo grado, cefalea, rigidez, cambios de estado mental, y en la infancia podemos tener, se asocia a la cándida o el próximo cápsula también, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? La lactancia, el embarazo, ¿no? La desnutrición, la cándida es el agente etiológico, la diabetes, las cándidas también, las infecciones de órbita, mastoiditis o senos, también el cigomicetos y la espargilosis, ¿no? También a nivel de las líneas intraarteriales o venosas, la cándida, catéteres, cándida, ¿no? Enfermedad de Hodgkin, Cryptococcus neoformans, Histoplasmatus capsulatum, etcétera, son los agentes
que pueden presentar, ser relacionados con con la enfermedad por hongos, ¿no? ¿Qué órganos se infectan por los hongos? Pulmón, piel, riñones, huesos, órbita, articulaciones y vasos, ¿no? Según el órgano que afecta, yo sé que en el pulmón el agente etiológico es más frecuente el Clostridium mitus y Staphylococcus aureus capsulatum, ¿no? Las dermatitis, los aspergillus son los agentes más frecuentes. Por ejemplo, en el hueso, ¿no? El histoplasma capsulatum, ¿no? En las articulaciones, clostriditis, Streptococcus shenski, etcétera, ¿no? Entonces son los agentes más frecuentes según el lugar de la articulación que se afecta, ¿no? El tratamiento, una vez que yo hago el diagnóstico y determino qué agente etiológico es, se utiliza la anfoteresina B, ¿no? Que es un medicamento de uso intrahospitalario, un medicamento que debe utilizarse con muchísimo cuidado, sobre todo para evitar, ¿no? La falla renal, la falla hepática, ¿no? Entonces, importante, porque ya en sí la anfoteresina es un antibiótico o un medicamento, ¿no? Para tratar el hongo y otros tipos de patologías, como por ejemplo hemos visto la leishmaniasis, ¿no? Pero generalmente es muy tóxica, ¿no? Entonces se tiene que controlar muy bien, ¿no? Evitar que haya fallas hepáticas, ¿no? Para poder iniciar el tratamiento, ¿no? Las crisis convulsivas y la fibrilación ventricular y paro cardíaco también. El tratamiento, podemos agregar otros medicamentos como el ibuprofeno o el sartán porque puede producir vómito importante, potasio, ¿no? También pueden asociarse a otros antibióticos como el fluconazol y el itraconazol que se encuentran en nuestro medio, ¿no? Otra forma de meningitis es la meningitis parasitaria o amebiana también, ¿no? Por la Naeglia fowleri, ¿no? Que normalmente elimina a las bacterias y viven en la capa sedimentaria de algunos lagos cálidos, ¿no? Ahí tenemos, generalmente estos tipos de parásitos se encuentran en aguas detenidas o orillas de los ríos también, ¿no? Y van a presentar, van a atravesar, van a ir hacia el cerebro, ingresando por fosas nasales, ¿no? Va a producir qué, dolor de cabeza, tortícolis, vómitos, ¿no? Y progresan a tener síntomas más graves, ¿no? Y esto causa dolor de cabeza, tortícolis, vómitos, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente deriva un estado de coma y la muerte al cabo de unos 5 días en estos pacientes, ¿no? Las meningitis por parásitos es muy rara, ¿no? Habíamos hablado de dos, el Strongyloides stercolaris, el anquilostomiasis, etcétera, ¿no? Pero también tenemos la amebiasis de la Naegleria fowleri, ¿no? Y generalmente estos pueden vivir en agua detenida, ¿no? En lagos o estanques, ¿no? Y generalmente la infección por estos parásitos, ¿no? Puede producir rápidamente un estado de coma y muerte. Miren el lapso solo de 5 días. Bueno, ahí termino, chicos. Bueno, chicos, van a disculpar esto esto de la interrupción, pero no sé qué ha pasado con la computadora. Y es difícil poder arreglar y por el celular es un problema. ¿Eh? Ya.
Ariel Antonio, Laura Álvarez, Belén Andrade, Celia Angulo, Doctora Belén, si está solo que no puede conectar su micro. Está en la clase, pero... Angulo Celia, Rosario Aramayo, Marcel Arias, Micaela Carrillo, Micaela Bustamante, Brandon Bustamante, Presente, doctora Brandon Bustamante. Fernanda Canelas, Presente, doctora. ya, Giselle Gabriela, Alexandro Chávez, Presente, doctora. muy bien, Melanie Tribeño, María Colpari, Frank Cordero, Presente, doctora Cordero. muy bien, Paola Adriana, Cristian Cosío, Presente, doctora. Cristian Cosío, Cristian. Glenda, José Espinosa, Johanny Fernández, Dana Flores, Dayana Flores, Dayana García, Presente, doctora. ya, Dayana García, ¿no es cierto? Sí, doctora. Naira García, Kelly Guarayo, Doctora Naira Garnica, su micrófono no funciona. Kelly Guarayo, Mauricio Laguna, Presente, doctora. ya, Luis Ángel Lara, Presente, doctora. bien, Gabriela León, Presente, doctora. ya, Karen López, Giselle Loza, Presente, doctora. ya, José Luisaga, Stephanie Machicado, Linet Mamani, Presente, doctora. ya, Lorena Márquez, Presente, doctora. Ingrid Mayo, Presente, doctora. Daniela Mercado, Presente, doctora. Julio Osorio, Rubí Paco, Diana Palomino, María Postigo, Stephanie Prado, Perdón. Stephanie Prado, Yesenia Quiroz, Presente, Doctora. Prado. ya, Presente, Yesenia Quiroz, Presente. a ver, de Stephanie Prado, Sí, doctora.
Prado presente. Stephanie Prado. Ujú. Evelyn Rocha. Presente, doctora. Ya. Michelle Santa Cruz. Presente, Jesús. doctora. Ya. Jesús Silva. Alejandra Soria. Alba Tarqui. Jennifer Taya. Presente, doctora. Sara Ticona. Presente, doctora Ticona. Bien. Torrico, Geraldine Torrico. Presente, doctora. Bien. Lady Valdés. Eric Vargas. Presente, doctora. Ya. Jessica Vargas. Rodrigo Vargas. Rosemary Velarde. Presente. Ya. Ángel Vidal. Presente, doctora. Ana Pamela Yugar. Iwei Lam Araya. Hugo Alejandro Miranda. Muy bien. Doctora Valdés Mendoza, Dime. por favor. Es que hace rato entrecortado estaba. Valdés Mendoza. Mendoza Lady. Sí, doctora, por favor. Gracias, Ya. doctora. Listo, chicos. Entonces, ya está el temario. Voy a poner más lo de osteomielitis, que son 20 diapositivas. Ya, para ir la siguiente clase, chicos. Van a disculpar, no sé qué ha pasado con mi internet, que se me corta, se me apaga y en el celular es una macana también. ¿Ya? Listo, chicos, gracias por su paciencia y nos estamos viendo la siguiente clase. ¿Ya? Listo, chicos, Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Gracias. Ya, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias, chicos.